Agradezco su comprensión, su espera. Esta es la tercera mesa, pongo un poquito de contexto, esta es la tercera mesa de, el tercer Congreso de Estudios Asiáticos para Estudiantes de Posgrado, titulado esta vez Diálogos e Intercambios entre Asia y América Latina. Un congreso en colaboración junto con ICLAC, el Centro de Estudios Asiáticos y ALADA, así que agradezco enormemente su presencia. Si quieren saber más de estos congresos y nuevas convocatorias, los invito a seguir al centro, a ICLAC y a LADA Chile para que puedan seguir creciendo en su camino académico. Y en esta tercera mesa se titula Representaciones y apropiaciones orientalistas en la literatura y el arte latinoamericano. Sin mayor preámbulo, si quieren podemos comenzar. Ya tenemos algunas de nuestras ponentes. Es una mesa más cortita, así que tenemos más tiempo para el diálogo, para las preguntas, para los comentarios. Así que los invito a participar activamente. En esta ocasión, la primera ponente es Estefanía Ibaceta González, que, si me permiten hablar sobre Estefanía, ella es periodista, licenciada en Comunicación Social y magíster en Estudios de la Imagen, con estudios paralelos en Patrimonio, Filosofía y Estética. Sus áreas de investigación se centran en el estudio de la imagen como dispositivo del deseo, el ukiyo y el chunga y el erotismo. En esta ocasión nos presenta el cuerpo en perspectiva, representaciones del desnudo femenino en el arte japonés y en el chileno del siglo XIX. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir, me dicen si se ve bien. ¿Se está viendo? Sí, no. Está cargando. Ah, ya. Culpa de mi internet. Ahí se ve, no sé si quieres ponerlo como en pantalla completa Se ve como o así. chiquitito, ¿cierto? A ver, espérense. Esto se puede con... ¿Y ahí? Ahí sí. Sí, ah, ya, ya, genial. Ya, entonces, bueno, muchas gracias al comité organizador por la oportunidad y por el espacio. Y parto de lleno porque estoy un poco justa, así que qué bueno que tenemos más tiempo. Entonces, la presente investigación se titula El cuerpo en perspectiva, representaciones del desnudo femenino en el arte japonés y chileno del siglo XIX. Recoge algunos planteamientos de mi tesis de magíster y aparte un interés más reciente por pensar lo asiático en un contexto internacional a propósito también del Congreso en el que estamos ahora. Entonces, se articula en torno a una profunda divergencia conceptual en la representación del desnudo femenino, aquella que separa las silografías eróticas shunga, una subcategoría del arte ukiyo-e del Japón del periodo Edo, y la pintura académica del Chile decimonónico. La importancia, creo yo, de estudiar estas representaciones de forma comparativa es que nos permite entender cómo el cuerpo en el arte actúa como un espejo de la sociedad. Es precisamente en el contraste donde las particularidades de cada cultura se vuelven más nítidas, sus valores, sus normas sociales y sus formas de concebir el placer y la moralidad. Mientras en el Shunga, y lo vamos a ver más en detalle, integra la sexualidad en la vida social con una franqueza gráfica brutal. El arte chileno, constreñido a un espacio de controversia y escándalo, estricto código moral, perdón, de raigambre europea, relegó el desnudo a un espacio de controversia y escándalo público que lo vamos a ver de la mano de algunas pinturas de Alfredo Valenzuela Puelma. Propongo aquí que estas obras no solo reflejan cánones de belleza disímiles, sino que operan como dispositivos culturales que a través de regímenes escópicos específicos construyen y regulan activamente la relación entre el cuerpo, el erotismo y la visibilidad pública. Aquí para ilustrar un poco estas dos imágenes, a la izquierda tenemos Fujin Sogaku Jitai de Kitagawa Tamaro, un reconocido maestro del arte ukiyo-e, que se observa la figura femenina y a un costado vemos la Magdalena en penitencia, una de las obras de
Alfredo Valenzuela Puelma y las diferencias en las formas en que eran representadas las mujeres de forma desnuda, ¿no? La obra de Kitagawa Tamaro nos muestra una parte del pecho desnuda de la mujer, más o menos similar a lo que vemos en el caso de Alfredo Valenzuela Puelma. Estas dos imágenes ya nos anuncian dos mundos, ¿no? Dos formas distintas radicalmente de concebir y de representar el cuerpo femenino. Para el marco teórico y metodológico, para no demorarme mucho en esto, me parece que para profundizar en el tópico del desnudo en el arte y avanzar hacia un análisis más comparativo, primero hay que revisar y comprender, necesario revisar cómo se ha representado históricamente el desnudo en el arte clásico. El andamiaje teórico para comprender el desnudo académico chileno que vamos a revisar en la presentación se encuentra en el debate canónico entre el historiador del arte Kenneth Clark y su crítica feminista Linda Ned. En su obra, El desnudo, Clark establece la distinción fundamental entre estar sin ropa, naked, y el desnudo artístico o bien el término nude, definiendo este último como una forma de arte idealizada que perfecciona la realidad y contiene el potencial erótico. A ojos de Clark, la constitución humana, si el cuerpo humano no es suficiente para lograr la admiración que generan, por ejemplo, las esculturas griegas o las pinturas de Miguel Ángel, sino que se trata más bien de un ejercicio de perfeccionar el cuerpo humano, sino que la clave está en la idealización de las figuras. En contraparte, Linda Ned en el desnudo femenino deconstruye esta dicotomía naked nude, ¿no? Argumentando que es un mecanismo para regular la sexualidad femenina y mantener una frontera segura entre arte y obscenidad. Al establecer límites, una dentro y una fuera, una contención y un exceso, o bien arte o no arte, la práctica artística logra transformarse en un regulador de la figura femenina. La mujer desnuda en el arte, y lo vamos a ver con las obras de Valenzuela Puelma, debe cumplir con ciertas proporciones, lo sutil y lo delicado que conlleva lo femenino, lo sugerente sin caer en lo obsceno. El desafío metodológico surge, por tanto, también al confrontar este marco occidental, ¿no? Con el arte japonés. Teóricos como David Friedberg, a pesar de su valiosa teoría de la respuesta en su libro El poder de las imágenes, exhiben las limitaciones de una mirada eurocentrista. Friedberg desestima la silografía shunga por considerar su narrativa, y lo cito, demasiado evidente, afirmando que no es preciso detenernos ni concentrarnos mucho para comprender lo que ocurre, y que la vergüenza que podrían generar no conduce al deseo. Esta valoración revela un sesgo fundamental, que es que juzga al arte japonés bajo criterios de contención y de sublimación que le son ajenos, demostrando así una incapacidad para reconocer que lo erótico es una respuesta justamente culturalmente condicionada. Su crítica, por tanto, perpetúa una visión que desconoce el desarrollo cultural propio de Japón. Y a raíz de esto, como contrapunto a esta tradición occidental, me parece fundamental introducir algunos argumentos o postulados de Shigeki Sakuriyama, quien explica esta divergencia, esta dicotomía de la que habla Annie también, em, a partir de las distintas concepciones médicas entre Oriente y Occidente. La tradición europea, nos comentará Kuriyama, heredera de la medicina griega y su fascinación por la disección, desarrolló una obsesión por la musculatura externa. Como se evidencia aquí en la ilustración que podemos ver en un costadito, al lado derecho vemos la fábrica de Vesalio, que es un pilar de la anatomía occidental, donde el cuerpo es justamente una máquina de músculos y de huesos. En contraparte, la concepción médica oriental, visible en la ilustración china de Huazhou, entendía el cuerpo como un mapa de puntos y de canales, como una especie de sistema de flujos internos de energía donde la musculatura pierde interés. Esta diferencia fundamental en la concepción del cuerpo, uno externo y estructural versus otro interno y energético, es la clave que nos permite comprender o al menos aproximarnos a por qué estas representaciones artísticas que vamos a ver ahora son tan distintas entre sí. El caso japonés, entonces, el cuerpo en el ukiyo-e y el shunga, comenzamos con un análisis más comparativo. Para comprender primero el shunga, es imprescindible, por supuesto, situarlo primero dentro de su marco artístico, el ukiyo-e o estas famosas imágenes del mundo flotante, manifestación artística, por cierto, propia del periodo Edo, correspondiente al periodo entre 1603 y 1868.
Este término se refería a la vibrante cultura urbana del periodo Edo. Por tiempo de la presentación no voy a adentrarme tanto en el ukiyo, sino que más bien un poquito como en el shunga y ver los ejemplos. El ukiyo, que incluía pinturas tanto en rollos, la poesía, la literatura, todo formaba parte de un mismo como ecosistema artístico. Y por cierto, por supuesto que estas estampas o estos grabados de madera, conocidos como las estampas o las silografías japonesas, ¿no? Que se convertirían con el tiempo en una especie de espejo de la sociedad japonesa. En estas imágenes se documentaron las costumbres y también los protagonistas de la sociedad de la época. Estas estampas contemplaban tanto diversos motivos como mujeres bellas, conocidas como Bijinga, o actores kabuki, conocidos como yakuza-e. También contemplaban motivos sexuales explícitos, que es donde más podemos ver la representación del cuerpo y de lo que voy a hablar ahora. Funcionaban entonces no como un arte elevado, estas imágenes, sino como más bien un producto de consumo masivo. De hecho, eran consideradas, o sea, eran imágenes que se tiraban en tirajes de miles y miles de imágenes. O sea, un tiraje de una estampa eran 5.000 ejemplares. Em, que se comercializaban además de distintas formas, ¿no? En la sociedad de la época ya se vendían en librería, o también en el caso del shunga, que son estas imágenes más bien sexuales, estaban dentro de los ajuares de las novias, como medio educativo, ilustrativo, o bien siendo rentadas y alquiladas también a través de vendedores ambulantes como los conocidos en esa época kashihon-ya. Eran los vendedores ambulantes con libros que andaban con sus libros para todos lados. Aquí vemos entonces una obra de Isao Kuriosai. Yo hice trampa, porque está fuera de la fecha que dije, pero me parece ilustrativa, ¿no? Para entender cómo era representado el cuerpo. La elegí particularmente porque dentro del shunga era muy común que los cuerpos no fuesen mostrados o representados totalmente desnudos. O sea, la vestimenta, la ropa, forma parte fundamental de la escena que es representada en la imagen. Y en este caso en particular, producto de que es en el fondo como un baño público, me pareció ideal como para, mira, así están representada el cuerpo, ¿no? Si avanzamos hacia las otras imágenes, tenemos una acá en el lado derecho de Kikukawa Eisan y en el otro extremo de Kitagawa Utamaru, al derecho, izquierdo, al lado izquierdo, al lado derecho. Que hablan mucho, ¿no? De las características y todo lo complejo de la imagen, ¿no? Cómo estaba vinculada y cómo estaba construida, no solo a través del cuerpo, como les decía, era muy poco común que se mostrasen solamente como desnudos, sino que más bien una composición súper compleja, llena de detalles, que formaba parte más bien como de la experiencia completa de observar la imagen. Entonces, por un lado tenemos esta imagen donde se dejan entrever la zona genital de los personajes, al igual que en el lado derecha, izquierda de la derecha, pero también ciertos componentes que vamos a ver en la siguiente imagen, que nos hablan un poco del contexto de lo que pasa o pasaba dentro de la imagen, un poco como la narrativa del shunga. Por un lado vemos que esto, no sé si se ve mi cursor, pero esto de acá son elementos como ornamentos que llevaban las mujeres. Probablemente esto nos habla de una mujer que era una cortesana de alto nivel. Estos kansashi en el pelo nos hablaban de cierto contexto. Al igual que acá, si bien esta mujer de acá no lleva el mismo como ornamento en la cabeza, sí vemos otro elemento importante en la imagen que vendría siendo el shamisen, ¿no? Eh, instrumento musical que era muy común que fuese utilizado por ciertas cortesanas o por las geishas también dentro de las casas de entretenimiento. La siguiente imagen, entonces, y en la línea también, antes de que se me olvide, con la corporalidad de lo que hablábamos, ¿no? De las diferencias representadas por también Kuriyama, vemos también una cosa importante que se repite en todas estas imágenes, que es la presencia de vello púbico. La presencia o la naturalización del vello púbico en el shunga constituye una subversión directa de la práctica occidental de supresión de ese mismo vello, de los cuales hablarán Kenneth Clark, de lo cual hablará David Friedman, de estas mujeres sin vello, ¿no? Perfectas y como apolíneas, ¿no? En el arte europeo, entonces, la ausencia de vello es una convención clave para elevar el cuerpo desde la crudeza del naked. Recordemos que el naked es como estar simplemente sin ropa, o sea, no hay una imagen idealizada del cuerpo, a la esfera idealizada del mundo. El shungan tanto no solo representa el vello púbico tanto en hombres como en mujeres con normalidad, sino que va más allá y lo convierte en un foco de atención, enmarcando vulvas y falos de proporciones
usualmente totalmente exagerada. Existen incluso estampas dedicadas exclusivamente a como primeros planos de las zonas genitales, un acto que probablemente desde la perspectiva de los autores que veíamos inicialmente de contención, como desde la mirada de una contención occidental, clasificado más bien como algo inequívocamente obsceno. El caso chileno, el cuerpo en la academia, en contraparte, en Chile del siglo XIX experimentó la representación del desnudo bajo un paradigma estético y moral importado directamente desde Europa. La Academia de Pintura de Santiago, fundada en 1849, estableció un modelo conservador y patriarcal que definía el buen gusto, según la perspectiva de las élites locales. Este sesgo eurocéntrico, reforzado por el Estado, promovía un arte de rigor técnico orientado a grandes temas históricos y religiosos. En ese contexto, el desnudo femenino, especialmente si carecía de una justificación alegórica, ¿no? Mitológica o bíblica o histórica, era considerado inmoral y escandaloso. La única vía aceptable para la representación del desnudo era su idealización y su inserción en el gran género de la pintura de historia bíblica, filosófica o alegórica. Siguiendo el modelo europeo, entonces, donde la Venus, por ejemplo, de Urbino, presentaba un cuerpo terso y sin vello, el desnudo chileno debía también ser purificado de toda crudeza, de todo recuerdo de lo naked. Para esto yo me sirvo de tres obras principales del pintor chileno Alfredo Ganzola Puelma, uno de los artistas pioneros en el desnudo en el arte en Chile. Vemos entonces a un costado la náyade de Valenzuela. Aquí el cuerpo femenino se legitima al convertirse en una criatura mitológica que se integra en un paisaje idílico que podemos ver al fondo detrás de la mujer, ¿no? Su desnudez despojada de la carnalidad inmediata y transformada en un objeto de contemplación artística. Es un cuerpo que existe para ser mirado, pero como desde cierta distancia segura y purificada a raíz de la justificación del mito. En La ninfa de la cereza, otra de las obras más reconocidas de Valenzuela, lleva la idealización a un paso más allá. Aunque sigue siendo una ninfa, la atmósfera es más íntima y más seductora. La pose es sugerente, la mirada semiadormilada de la modelo del cuadro y el gesto, ¿no?, de ofrecer, ella está extendiendo su mano, ofreciendo las cerezas, es como una clara invitación, ¿no?, al observador. La obra fue elogiada en Europa, pero en Chile su sensualidad fue criticada. A pesar de su calidad técnica por parte del pintor, la obra se acercaba peligrosamente a una representación del deseo femenino. Llegamos entonces a la obra más difundida y probablemente más conocida dentro como del tópico del desnudo, La perla del mercader, en el caso del arte chileno, por supuesto, que constituye el primer desnudo exhibido en un salón oficial. Exhibió en Chile en 1894, no en 1884, se demoró 10 años en llegar. Y que causó, por supuesto, tremendo revuelo. A pesar de haber sido elogiada en París y premiada en París, en Chile fue tildada de inmoral y se le reprochó la trivialización del tema, al considerarse un estudio carente de elevación de espíritu. Paradójicamente, si uno observa la imagen, la obra sigue en gran medida los cánones academicistas, la piel tersa, piel pálida, la esbeltez, el no vello púbico, por cierto, y sin embargo, el problema de la obra radica justamente en que no hay una clara justificación mitológica que explique por qué razón está esa mujer desnuda ahí en la imagen, ¿no? Eh, las mujeres, por ejemplo, la ninfa de las cerezas, la náyade, son mujeres que tienen una justificación, ¿no? La perla, el mercader son mujeres como las que vemos en los yungas, son mujeres normales, comunes y corrientes, propias, participantes de la sociedad. En el caso de la perla del mercader, entonces esto no cumplió con los cánones de la época, ¿no? Y fue suficiente para transgredir las normas del decoro de esa época. Así, el análisis detallado de las convenciones estéticas y morales que moldearon la representación del desnudo en ambas tradiciones artísticas nos conducen a una serie de reflexiones finales que subrayan la profunda divergencia entre el arte japonés explícito del periodo Edo y el desnudo en la pintura chilena del siglo XIX. Como conclusiones, al contrastar directamente ambas tradiciones, yo hice este gráfico así como a modo de ilustración de las diferencias, el desencuentro se vuelve manifiesto.
Por un lado, la explícita y multifacética integración del erotismo en el shunga japonés se sostenía en una libertad cultural sin el estigma moral judeocristiano. El shunga lo representaba todo. Había desde la seducción heterosexual hasta la homosexualidad, relaciones sexuales con animales, con seres mitológicos, también representación de violaciones y de violencia, actos violentos dentro de estas imágenes, incluyendo también un tono humorístico y naturalista, circulando masivamente como un producto comercial que era parte integral de la vida. Y por el otro lado, la sistemática marginalización y sublimación, ¿no?, del desnudo en el arte chileno respondía a una hegemonía de una academia conservadora que importó un paradigma de lo bello europeo. Cualquier indicio de lascivia era censurado, obligando a que el cuerpo femenino fuera confinado a la idealización mitológica, en que el cuerpo en esencia, perdón, mientras una cultura integraba el erotismo en su tejido social a través del arte, la otra utilizaba el arte como un mecanismo para reprimirlo. Este estudio entonces comparativo, por tanto, busca enriquecer el diálogo transcultural al proponer un cuestionamiento de la universalidad de categorías como el desnudo, como el erotismo o la obscenidad, sugiriendo que son construcciones históricas y culturales. Al analizar estas tradiciones desde una perspectiva latinoamericana, nos permite, ¿no?, evitar la simple reproducción de estereotipos orientalistas como lo que pasaba con Clark y Friedberg, y se aspira a un análisis que reconozca la hibridación. En síntesis, y para cerrar, al confrontar la especificidad del Xunga con la rigidez del arte académico chileno, creo que lo visto nos sirve para reforzar la idea de que la imagen es una construcción social que comunica los valores e intereses de su tiempo. El cuerpo femenino en ambas culturas emerge como un campo de batalla ideológico. Comprender cómo cada sociedad ha representado, celebrado o reprimido este cuerpo a través del arte no solo nos informa sobre el pasado, sino que también nos invita a reflexionar críticamente sobre nuestras propias concepciones contemporáneas, ¿no?, de la belleza, la sexualidad o el placer o el poder. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Una presentación que nos invita a este contraste entre lo occidental y lo oriental, pero desde un punto de vista ya más artístico, pero también corporal. Y creo que es una propuesta muy interesante de analizar, teniendo en cuenta esta mirada moderna del arte y la percepción del cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino en la actualidad. Bueno, ahora seguimos, continuando con nuestro programa, seguimos con Matilde Galvez. Matilde Galvez Sepúlveda es magíster en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte UC, estudiante de doctorado en Literatura de la misma casa universitaria y profesora de Cultura Japonesa y Arte de Asia en la USACH. Sus líneas de investigación son la pintura de Asia, pintura de paisaje, japonismo europeo y orientalismo latinoamericano. En esta oportunidad, ella se presenta con la siguiente ponencia titulada Inventando la mujer oriental, una aproximación a las representaciones de la geisha en Chile y sus apropiaciones desde la literatura. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me escucha? Sí, Voy a compartir mi pantalla, o sea, mi presentación. Eh, ¿Ven la presentación en pantalla completa o ven todavía las miniaturas? se ve en las miniaturas. Ya, denme un segundito. Yo sé cómo solucionar esto, pero no sé, no me sé el atajo más corto que este. Ya, No te ahora, preocupes. Ahora sí. ya, súper. Bueno, muchas gracias por la organización de este evento. Aprovecho de saludar a Berenice. Hola. Y agradecer a todos los que han colaborado con la organización de esta actividad. Yo sé por experiencia propia que organizar eventos académicos es mucho más trabajo de lo que parece, así que mis agradecimientos ahí. Bueno, lo que les voy a presentar a continuación, quería preguntarles cuánto tiempo tengo antes de empezar. Matilde, siéntete libre porque parece que no llega Catherine y eran nada más ustedes tres, así que adelante, por favor. Igual, Estefanía, si quieres complementar con alguna cosa, Ya, súper. bienvenido. Entonces pueden ser 20 minutos tranquilamente. Sí,
Ya, Sí, no hay súper. problema. Sí, es que a veces dan menos, pues quería confirmar. Bueno, esta presentación se enmarca dentro de mi investigación para la tesis del doctorado. Esto todavía está bien incipiente, así que pido comprensión al respecto. Todavía no hay un artículo sobre esto, es parte de las temáticas que estoy empezando a desarrollar. Y para la tesis estoy planteando el estudio de cómo representaciones de Japón, presencias o imágenes se hacen presentes en la literatura chilena en distintos periodos desde el final del siglo XIX, que es que coincide con el periodo del japonismo europeo, ¿no es cierto? Que fue esta corriente o fenómeno que se dio de interés hacia Japón, que parte posterior a la fecha de la restauración Meiji, ¿no es cierto?, en 1868. Entonces, bueno, esa investigación tiene varias líneas. Esta sería una de ellas, que tiene que ver con cómo desde Chile se representa, se imagina a la mujer oriental. Y voy a hablar un poquito más amplio en esa línea primero, pero después lo voy a aterrizar a ejemplos de literatura en distintas obras de Chile, o sea, distintas obras chilenas, haciendo un recorrido, digamos, epocal, es decir, tomando un ejemplo representativo de distintas épocas, ¿ya? Dame un segundito. Entonces, dentro del marco teórico, es necesario, ¿cómo se dice?, mencionar la teoría orientalista. Yo sé que Said está ultra archi mencionado y estudiado, pero siento que, honestamente, soy del grupo de personas que considera que Said no está superado. O sea, todavía es bastante pertinente para aquellos que estudiamos, por ejemplo, representaciones de Japón desde Latinoamérica. Obviamente desde el orientalismo canónico de Said, que él, ¿cómo se dice? Publica su obra en 1978, desde hasta ahora ha pasado ya mucha tinta, ¿no es cierto? Se ha escrito bastante. Y hay muchos autores que han colaborado, no los puse acá, pero les comento como en líneas generales, que han trabajado ya para lograr situar el orientalismo desde Latinoamérica, ¿ya? Y ahí tenemos a Vergel en Argentina, tenemos acá en Chile María Montt ha hecho contribuciones, tenemos otras autoras como Tina Jero, etcétera, Axel Gasquet, etcétera. Hay varios autores que han trabajado en esta línea. Y así como resumen, la discusión básicamente está en que si lo que se ha dado siempre en Latinoamérica o mayormente es orientalismo periférico, que es decir, el traspaso de ciertas ideas orientalistas de Europa a Latinoamérica, o si Latinoamérica logra articular sus propios discursos y sus propios usos para frente al sujeto oriental, ¿se entiende? Entonces, ahí cuando se produce una cosa u otra, cuando está el paso de uno a otro, ahí es donde los autores empiezan ya a picar fino, ¿cierto? Y a empezar a, ¿cómo se dice?, a enfatizar, a diferenciar, etcétera. Yo en este caso me adhiero en algunos puntos al orientalismo más canónico de Said, haciendo obviamente un desplazamiento, porque lo que hace Said, ustedes bien sabrán, es evidenciar ciertos discursos y cómo de alguna manera contribuyen a establecer ciertas, ¿cómo se dice?, jerarquía, cierto poder o dominación de lo que se ha llamado Occidente por sobre Oriente, aunque él se refiere en general al Medio Oriente. Entonces, cuando se habla de orientalismo en relación al Extremo Oriente, en general los autores ya están haciendo un desplazamiento. Y dentro de lo que plantea Sadi, yo considero que sigue siendo relevante ciertas categorías que él instala, y es que el Oriente en sí no existe, lo que existe es una representación y ciertas ideas que en Europa se van conjugando en relación a ciertas culturas que están dentro de un saquito, ¿no es cierto?, al cual se le llama Oriente, ¿ya? Y ahí entra Japón, China, etcétera, distintas culturas. En general hay una mirada que es binaria, es decir, que lo que se le va a llamar Occidente va a tener ciertas características y se va a oponer
a lo que se le llama Oriente. Y también está el Oriente construido como otra edad, que es otra característica, y a la vez como sujeto de deseo, es decir, desde el discurso orientalista, el Oriente va a ser enjuiciado. ¿Por qué? Porque se mire bajo los parámetros morales, etcétera, de Occidente, ¿ya? Entonces va a ser enjuiciado, pero a la vez va a ser objeto de deseo. Y el objeto de deseo es como bien importante en este caso porque ¿cómo se dice? Se ve en o tiene relación con cómo se representa a las mujeres. Y el Said también rescata que en general el orientalismo fue siempre una disciplina muy masculinizada, es decir, académicos, varones, etcétera. Y también me agarro conceptualmente de Spivak, que en el año 88, ¿cómo se dice? Publica la obra de quien puede hablar el subalterno, en donde habla, y obviamente está en general hablando de la experiencia, tomando como ejemplo a la mujer de la India. Pero ella va a decir que la mujer oriental está doblemente silenciada. ¿Por qué? Porque sufre esta violencia colonial, colonizadora, pero además sufre la violencia patriarcal. Eso es más o menos la lectura que hace Spivak. Y dentro del romanticismo europeo surgió esta tendencia de representación de lugares y personajes exóticos para ¿no es cierto?, para las costumbres, ¿no es cierto?, europeas. Y en eso surge aquí, disculpen, lo había dicho antes, pero voy a ejemplificar con literatura, pero también con imágenes. Yo originalmente vengo de artes visuales, entonces siempre estoy como un poco navegando entre las dos cosas. ¿Ya? Y además siento que se complementan muy bien las imágenes y los textos. En este caso les presento una pintura, se llama Mujer Argelina y su esclava. Eh, Cabe destacar que este tipo de representaciones femeninas en general correspondían a mujeres que eran parte de un harem, es decir, son mujeres que están en una situación bastante, ¿cómo se dice? No son libres, digamos, están en una situación sometida. Se destaca en este tipo de obras, la compañera recién habló del desnudo, en este caso se destacan más bien, toma más importancia la vestimenta, ¿cierto? El tipo de vestimenta, y qué diferencia, hay una cosa exotizante siempre, qué diferencia podemos ver con el atuendo, no sé, pues, europeo, las joyas son importantes, también hay una suerte de racialización de esta mujer. Destaca sus cabellos negros largos, destaca, no sé, por las cejas pobladas, ciertos rasgos que la diferencian, ¿no es cierto?, de cierto ideal europeo, eh, pero está de alguna manera muy sujeta al male gaze, ¿cierto?, esta mirada masculina, que de alguna manera también la presenta como un objeto de deseo, aunque un objeto de deseo que a la vez es distante, es misterioso, es decir, también tiene esa cuota como de lo prohibido, ¿no es cierto? Entonces, esa representación en ese sentido me resulta bien interesante. También quiero destacar en este caso la mirada que tiene ella, es una mirada lánguida, pasiva, que no interpela al espectador. Entonces también está dentro de cómo se va construyendo, dimensionando esta mujer oriental. No la tengo acá como ejemplo porque se salía mucho como de situarme en Chile, pero está la obra Seda de Barico, que es súper interesante porque es este personaje que viaja a Japón antes de la restauración, entonces viaja a Japón de manera prohibida porque quiere comerciar seda y conoce a una mujer, ¿no es cierto?, pero con la cual no puede dialogar, no solo porque no hablan el mismo idioma, sino que también porque es una mujer prohibida para él. Entonces, también está siento que hay una cosa construida en relación al silenciamiento de la figura femenina que también estaría presente en esa obra. Y bueno, aquí la compañera mostró recién la obra de Puelma, pero era como, yo sabía que a lo mejor íbamos a coincidir cuando vi los títulos, yo dije a lo mejor vamos a coincidir en esta, pero bueno, no importa. Es como, ¿cómo se dice? Importante para mí mencionarla, porque es un ejemplo de orientalismo en Chile, ¿no es cierto? El orientalismo va a ser un fenómeno que se da en Europa, pero que también se va a trasladar a Chile, porque la oligarquía chilena tenía la costumbre de importar no solamente los objetos europeos, etcétera, sino también los gustos. Entonces, si lo oriental se vuelve
¿cómo se dice?, gusto del europeo, el chileno lo va a adoptar porque va a considerar que lo va a tomar como algo de buen gusto, o sea, como un símbolo de estatus. Y en ese contexto se dan estos movimientos orientalistas en Chile. Bueno, Valenzuela Puelma es uno de los grandes artistas chilenos. Como bien decía la compañera, esta obra tuvo una recepción bastante dudosa. En este caso me interesa, si bien la mujer acá, uno podría discutir, bueno, ¿es una mujer oriental o no? Porque, como señalaba la compañera, académicamente se ajusta, o sea, perdón, en su representación, esta mujer se ajusta a lo que la academia, digamos, canónica del momento quería mostrar como un cuerpo femenino, pero sería una representación de una mujer oriental desde mi punto de vista por el entorno y la situación en la cual a ella se le presenta. Y nuevamente es una mujer que está en una situación sometida, es decir, es una esclava, está siendo vendida. Como se dice, composicionalmente me llama mucho la atención este cuadro en términos de contrastes. Por ejemplo, mujer-hombre sentada y erguido, mujer joven, hombre mayor, etcétera, desnudo, vestido, etcétera. Hay mucho contraste, entonces en ese sentido es una obra que a nivel composicional bastante interesante. Pero básicamente mantiene ciertos parámetros que ya se fueron tejiendo en relación a la mujer oriental, es decir, una mujer que se exhibe, que se le valora su belleza, pero que está sometida y está silenciada. Y dentro del orientalismo general, el japonismo surge como una variante, una bajada del orientalismo. Y básicamente fue un movimiento, un fenómeno que suscitó, principalmente se dio en Francia, pero también se va a dar en Alemania, en Inglaterra, etcétera, en donde Japón se vuelve muy popular y genera mucho interés, comparativamente con China, que estaba bastante desvalorado en el momento, y Japón acababa de abrir sus puertas nuevamente al comercio exterior, etcétera. Entonces, eso hizo que se generara mucho interés desde el punto de vista artístico. Entonces, artistas diseñadores se basaron en las artes japonesas para explorar nuevas maneras de diseñar, nuevas maneras de aproximarse a la naturaleza, etcétera. Y en ese ámbito, también asociado con este gusto de la élite de querer a través de la evocación del personaje exótico, de alguna manera generar una fantasía que permita, también funcionaba un poco como escape de la realidad, surgen estos retratos de mujeres al estilo japonés. A mí el que más me interesa es el de la izquierda. Em, lo tengo al revés, perdón, los títulos, porque primero debería estar la japonés y después Blue and Yellow, por si acaso. Me interesa porque, claro, se toman elementos, esta especie de kimono, yo la verdad es que no sé si eso es un kimono propiamente tal, es una especie de kimono, se lo ha querido hacer parecer un kimono, se ha acostado en el suelo a esta mujer, le ponen elementos que pueden ser orientales, pero siempre el orientalismo funcionó como un saquito donde uno mezclaba todas las cosas y las sacaba a colación. Entonces, esa alfombra, no sé exactamente el diseño al que corresponde. Miren cómo mira el crisantemo, es bien interesante eso que hacen instalar otras plantas asociadas tanto a Japón como a la feminidad. Atrás se ve un kakemono colgado y se mantiene esta pose, esta mirada lánguida, esta mirada que no interpela al espectador. Entonces, eso me parece interesante porque de alguna manera siento yo que estos retratos evocan un imaginario que tiene que ver con esta suerte, lo voy a poner muy, muy entre comillas, esta idea de la princesa oriental. Entonces ahí hay como una fantasía, entonces uno dice, bueno, las japonesas sabemos que no se sientan así, se sientan en el suelo, sí, en tatami, pero no se sientan así, entonces también hay una cosa muy fantasiosa acá. Y hay un ejemplo de eso que nos llega, que es parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, es este famoso retrato que hace, este cuadro que hace Judith Alpi, que se llama Kimono Blanco, que tiene una herencia orientalista muy importante. O sea, vemos esta mujer vestida, uno pensaría que podría ser una bata, pero está señalizado como kimono, probablemente tal. Y vemos la rama florida, el jarrón, que podría ser un jarrón chino, un japonés. Es bien interesante cómo se ve que en Chile también, como se dice, llegó este imaginario, que bueno, piensan a nivel de imaginario.
ella mantiene una mirada, digamos, que no interpela al espectador, se mantiene eso en el cuadro, pero no tiene esa expresión lánguida, ¿cierto? La figura que vemos acá representada a la mujer no tiene una expresión lánguida perdida, simplemente está centrando su atención fuera del campo de la obra. Y esto es muy interesante, aquí me devolví un poquito porque Judith Alfie es del 1919, aquí me devuelvo al 1905, fue una fiesta a la japonesa que se hizo en Iquique, denme un segundito para ver mi cronómetro, muy bien. Esta es una fiesta a la japonesa que se hizo en Iquique. Esto está en junio de 1905. Esto está en la revista Zigzag, que fue una revista importante porque fue una de las primeras publicaciones en Chile que se puede considerar una revista de variedades, que estaba orientada a un público amplio y que tenía el espectro, digamos, de artículos que presentaba era muy, muy amplio. Y tenía esta sección que es muy parecida cuando yo era chica en los diarios, todavía existía la sección de las páginas sociales que era gente muy random que la habían fotografiado en distintos eventos, así, así como un poco para mostrar qué es lo que había pasado en la ciudad. Por ejemplo, el Mercurio estaba muy centrado en Santiago, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que había pasado en la ciudad? Si habían habido eventos, etcétera. Entonces funcionaba un poco así esta parte de la revista. Y esta fue una fiesta que se hizo en Iquique, el estilo japonés. Es muy impresionante las imágenes. Miren a la niña de la derecha que se puso unos crisantemos gigantes en el cabello. A mí me parece tremendamente interesante estas imágenes. Y el texto es muy interesante porque también lo podemos vincular. Hay muchas cosas que yo quisiera decir de este texto, pero denme un segundito. Pero quiero correr esto ya. Me voy a centrar en la parte que está en negrita, que es muy interesante porque dice que las mujeres se veían tan bellas esa noche que decía, era como si se hubieran congregado bajo el cielo azul de Japón. Y claro, eso del cielo azul, ¿de dónde viene? Viene de la estampa, que eran muy populares tanto en Europa, pero también se conocieron acá. Bajo el cielo azul de Japón, en ese país poético por excelencia, del cual se cuenta que más que el triunfo de una batalla, celebra a sus habitantes el nacimiento feliz de una flor. Entonces, muy interesante porque aquí nos llega a Chile una imagen de Japón, que claro, Japón tiene es muy importante en Japón la cultura estacional, yo siempre lo digo en clase, de que es importante, lo es, claro. Pero esta manera de entender a Japón y que la cultura estacional sea como representativa del país es una herencia que nos queda de cómo en Europa se miró a Japón bajo los ojos del japonismo, que básicamente fue un movimiento centrado en arte y en diseño. Entonces, obviamente, esa parte de la cultura es la que prevalece y me llama mucho la atención, perdón, en el tema de más que triunfo una batalla, celebran sus habitantes el nacimiento feliz de una flor. Esto es en 1905, o sea, Japón está en pleno proyecto expansionista, el periodo Meiji, está tremendamente militarizado, de esta época es la guerra ruso-japonesa, la primera guerra sino-japonesa, entonces es muy, ¿cómo se dice?, fuerte pensar este tipo de texto en ese contexto en particular. Y esta es una obra muy interesante porque se exhibió mucho en Chile, aquí ya bajando ya a Japón, partí un poco como con la mujer oriental en general, ahora voy bajando a Japón, eh, y se exhibió más esta obra que hay otras obras que nos hablan de la mujer japonesa y que fueron ampliamente, ¿cómo se dice?, conocido ampliamente fuera de Japón, en Occidente, en Europa y en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos Madame Crisantemo de Pierre Loti, tenemos Madame Butterfly, y tenemos esta. Y quería destacar esta porque fue mucho más en su momento, esta obra es de 1896, fue mucho más exhibida en Chile, mucho más popular que Madame Butterfly, por ejemplo. Y es una opereta, fue, ¿cómo se dice?, compuesta por Sidney Jones, traducida al español, y lo que les muestro ahí es un aviso de que se va a exhibir esta obra, que era una comedia. El aviso es una imagen del Mercurio del 27 de agosto de 1902. Y esta obra se trata de una comedia, digamos, romántica, en donde un almirante, creo que era inglés, se me fue un poco en este minuto, va a Japón y tiene un enredo, un amorío con una geisha digamos, de una casa de té, donde supuestamente él se va a casar
prometida, que es inglesa, pero que la inglesa no se quiere casar, por lo tanto se sustituye con la geisha. Y cuando la geisha se da cuenta que el matrimonio se va a dar de verdad, ella, ¿cómo se dice?, se arranca. Es una comedia, o sea, hay que verlo en esa línea. Pero hay muchas cosas que están presentes en esta obra y que son comunes a las otras que les mencioné, a Madame Crisantemo, a Madame Butterfly. Y es que la geisha es sujeto de deseo, pero no puede ser sujeto de matrimonio, siempre hay algo que lo frustra. Entonces eso es bien interesante porque finalmente va a constituir a la figura de la geisha y volvemos a ir a esta idea de la figura del deseo. La figura de la geisha se va a articular como una mujer bella, como una mujer que seduce, pero que no es sujeta como que no tiene como el estatus para convertirse en una pareja, digamos, con todas las de la ley. Siempre hay algo que lo impide. O simplemente no es sujeto. O sea, lo que pasa, por ejemplo, a Madame Butterfly, que la mujer es abandonada, etcétera. Entonces eso es interesante porque lo puedo ligar, y aquí sí voy a los ejemplos de literatura. Tengo 3 ejemplos, son breves, porque ya estoy media pasadita. Está bien que me hayan dado más tiempo, pero no puedo abusar. 3 ejemplos de literatura en donde voy a ver que aparece la figura de la geisha ya como figura literaria, y que corresponde a distintos momentos, digamos, epocales. Y el primero es este, que es de María Monbel, que fue una autora bien destacada, una poeta chilena del principio del siglo XX, digamos, y ella en general escribía poesía, también escribió ensayística, y tiene este cuento que fue publicado originalmente en la revista Artes y Letras del Mercurio en 1918. Y es una recreación, ella imagina una historia, pero tomando en cuenta estas representaciones canónicas que ya estaban dando vueltas de Madame Butterfly, la geisha, etcétera. Y lo que la historia, a nivel de argumento, es un cuento cortito, pero que dice mucho, siento yo, para leerlo de clave orientalista. Es un cuento en donde una japonesa, una geisha es, ¿cómo se dice? En Japón está, creo que estaba casada ya, si mal no recuerdo, y se enamora de un occidental que le invita a conocer París. Y ella, el cuento lo soluciona en la comunicación entre ellos con que ella había estudiado francés, y claro, dentro de un contexto como de Japón de Meiji, era muy probable. Entonces ella está enamorada de Francia porque la conoce a través de los libros románticos, las novelas románticas, etcétera. Entonces ella decide escaparse con él, pero a mitad de camino él la abandona. Él se baja en un puerto y a ella la abandona. Y dice el cuento que ella piensa en suicidarse, tirándose por la borda, finalmente no lo hace, pero que igual muere en el mismo barco porque debido a la pena y además que no puede volver a Japón porque, entre comillas, está deshonrada, lo digo muy entre comillas, ella le agarra una fiebre y finalmente se muere de esa enfermedad. Entonces es bien interesante porque el cuento mantiene esta idea de esta mujer oriental que, en este caso mujer japonesa o la geisha, que no es sujeto como de amor, digamos, pero es sujeto de lástima, ¿ya? Y está asociada con esta idea de la tragedia. También hay ciertas ideas que veo en ese cuento que tienen que ver cómo se interpretan a los japoneses o a las mujeres japonesas en general, absorta en una intensa contemplación interior, esta idea de que el oriental tiene un mundo interior muy rico, ¿cierto? Eh, Parece un ídolo de porcelana, está la belleza también, de esta mujer asociada a su piel muy blanca. Son puras ideas también como muy ancladas con respecto a las mujeres japonesas. Maravillosos artistas japoneses. Hay una idea, una visión positiva de las artes de Japón, y esa es una herencia muy clara del japonismo, digamos, como se dio en Europa y cómo se trasladó a Chile. Y la idea de que la mujer es sometida, eso es bien interesante. El vasallaje esclava que aún persiste en la intimidad de la familia. Y también esto es muy interesante, creo yo que es muy orientalista en la lectura que hago de este cuento, porque aquí ella confunde, la autora, a las mujeres japonesas con las chinas, porque habla de las mujeres que no, aquellos lugares, es decir, compara con Europa, las mujeres no martirizan sus pies con deformaciones crueles. Entonces,
La costumbre de atar los pies, etcétera, de formarlo es una costumbre que se da en China, que no se daba en Japón. Pero ahí, claro, ahí vemos como el toque orientalista que tiene esta obra, que claro, es muy sintomática de la época en que fue producida. Y aquí me salto dos ejemplos más que van avanzando en el tiempo. Esta es una cita de El lugar sin límites de José Donoso, que es una obra muy importante dentro de la literatura chilena. Esta obra es del año 66 y nos muestra, en realidad no es una obra que trate sobre Japón, y solamente me agarro de aquí de que hay un personaje que se llama la japonesa. ¿Y qué personaje es? Es un personaje que es una prostituta en un burdel, pero en un pueblo del centro de Chile, muy sujeto a esta lógica del fundo, de estas personas que viven en una situación muy precarizada, un pueblo muy, muy pobre. En los años 60 es un pueblo que ni siquiera tiene luz eléctrica, y parte como dentro de la novela se habla de eso, de que parte de las ilusiones de la gente del pueblo es que algún día les llegue la luz. Y dentro de ese contexto, imagínense, estas mujeres era en el tiempo de la obra, ella ya ha fallecido, era una prostituta dentro de un pueblo pobre, así, de provincia del Chile central, o sea, está como en el último eslabón de la precarización. Y ella tiene un apodo que es porque tenía los ojitos así lajados, siempre como que esa es una característica que se asocia a los orientales, ¿cierto? Y por eso se había ganado el apodo de japonesa. Y a mí eso me llama mucho la atención porque, eh, y además hay un detalle importante, y es que una investigadora, en este minuto se me fue el nombre, que ha investigado sobre José Donoso y y analizado los manuscritos de Donoso, se sabe, gracias a ese estudio, se sabe hoy en día que el nombre original de este personaje era la geisha, no la japonesa. Entonces, Donoso está pensando específicamente en la figura de la geisha cuando nombra este personaje. Y uno puede decir, bueno, quizás es un dato no tan relevante, pero para mí sí lo es, porque conceptualmente es muy distinto llamar al personaje a la japonesa que llamarla a la china. Porque si solamente es la forma de los ojos, lo que le da el apodo, ella podría haberse llamado la China, pero la China tiene otra connotación, además que la China se asocia hoy en Chile a la campesina, ¿no es cierto? A la persona quizás con rasgos indígenas, tiene otra connotación. En cambio, la japonesa daba una idea como de este falso glamour que existía en este mundo prostíbular. Y que también el personaje de Manuela también tenía una onda con el traje de la española. Él hablaba ella siempre de que hoy se le había roto el traje de la española, lo iba a arreglar para estar bonita, etcétera. Entonces, claro, tiene que ver con estas como nombres de fantasía que tienen que ver que se dan en el mundo prostíbular, pero que tiene que ver con subvertir la situación de precariedad en la cual estos personajes están en inverso. Entonces, en ese sentido, me parece muy significativo que el personaje se llame la japonesa. Y este es Pedro Lemebel, con esto ya termino, ultra base. Estoy abusando de la confianza que me dieron. Este es Lemebel, Te tengo miedo torero, ya es una obra de inicios del siglo XXI. Lemebel es fue un tremendo escritor, ¿no es cierto? Que aparte de tener una mirada queer, tenía también una mirada política muy fuerte, entonces él logra articular ambas cosas en sus obras. Tengo miedo torero es su única novela, él en general escribía ensayos. Y esta es una escena en que el personaje principal, que no me acuerdo el nombre, porque creo que le llaman la loca, como la loca del pueblo, eh, está seduciendo, en realidad no está seduciendo, está enamorada de Carlos, que es este guerrillero. Carlos se ha quedado dormido, en la película también creo que aparece esta escena. Carlos se ha quedado dormido y esta persona en realidad se aprovecha de la situación. Entonces es muy interesante porque cuando quiere, ¿cómo se dice? En el fondo un poco es un abuso entre comillas, porque la otra persona no está consintiendo. Entonces, cuando quiere forzar este encuentro sexual, toma la figura de la geisha y dice, yo seré tu geisha, en el fondo, con la finura de una geisha, etcétera. Y esto es muy interesante porque siempre ha existido una vinculación entre las figuras de la geisha y la figura de la prostituta, que en estricto rigor en Japón, si bien son figuras que están relacionadas, entre comillas, con las oiras, o sea,
Ambas en el periodo Edo trabajaban en Yoshiwara, que era el barrio de placer, o sea, hay una relación. Los japoneses son muy tajantes en decir que las geishas eran una cosa y las oiran eran otras, pero en Occidente las figuras se mezclaron, por eso también José Donoso nombra como japonesa a un personaje que es una prostituta. Y y en ese sentido, a qué voy con esto? Porque hay una relación, en este caso, de la geisha como una figura que es sexual y pero que es también servil. Hay una mezcla de esos dos conceptos muy importantes. Entonces, eh, para asumir esos atributos, este personaje LMD se autodefine o se proclama a través de esta frase como geisha, ¿ya? Pero es bien interesante porque en el fondo la figura de la geisha es la que le permite en este caso asimilar ciertos atributos femeninos de los que el personaje carece. Porque en el libro y en el Chile en el cual se sitúa, que es el Chile de los 80, esta persona que viene de clase social baja también sufre mucha discriminación, ¿cierto? Y también es bastante invalidada desde su género. Bueno, eso es más o menos lo que les quería compartir. Como conclusión, yo ¿cómo se dice? Concluyo de que la construcción de la mujer oriental en Chile obedece a ciertos parámetros que están, ¿cómo se dice? Tienen un arraigo, tienen una raíz con lo que se planteó desde el orientalismo europeo, pero que los autores van encontrando a través de la apropiación de esta figura ciertas, ¿cómo se dice? Variantes, ciertos matices que le dan una nueva dimensión, ¿ya? Eso es básicamente, muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Vamos a ahorrarnos un poquito los comentarios para pasar rápidamente a Catherine, que se nos unió hace poquito. Muchas gracias, Catherine, por poder participar en esta ocasión. Muchas Les voy gracias a a ustedes. Les voy a comentar un poquito sobre Catherine para que sepamos del tema que va a hablar para el público que no la conoce. Catherine Andrea Escobar Vargas posee un diplomado en traducción literaria, está cursando actualmente el magíster en estudios coreanos y sus áreas de investigación son traducción, literatura y cultura. Hoy nos presenta Entre versos y sombras, las Kiseng, arte y olvido en la historiografía académica. Gracias. Bueno, voy a tratar de compartir mi presentación, así que me dicen ahí si es que la pueden visualizar. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? ¿Se ve bien? Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, parto entonces contando sobre mi presentación que se titula Entre versos y sombras, las Kiseng, arte y olvido en la historiografía académica. De las Thyssen, luego contar un poco acerca del contexto histórico para luego apuntar hacia cuáles son sus aportes artísticos y literarios y luego pasar a cuál fue el cuestionamiento que me nació detrás de esta investigación, para luego poder analizar de cierta forma cómo responder a esta pregunta mediante un análisis y luego unas par de conclusiones preliminares para continuar con la bibliografía. Quiero partir con esta cita, que es de Lee In-suk, que aquí en esta cita aborda el hecho de que a pesar de que existe una cantidad de cosas que se han escrito en torno a las Thyssen, en realidad dentro del contexto académico son muy pocas las que se han mencionado y aún menos dentro del contexto para las personas fuera de Corea. eh, Pese a que como digo, hay una cantidad grande, un rango grande de recursos sobre ella, el interés académico que existe es muy pequeño. Y aquí voy con una idea de Lee Laurie,
que es una tesis, que en su tesis doctoral apunta acerca de los estudios sobre las Thyssen y habla cómo el legado artístico de estas queda separado de su labor comercial en discursos académicos y sus experiencias se reinterpretan bajo paradigmas patriarcales y capitalistas. Entonces, en base a esta idea, fue que quise investigar un poquito más acerca de, bueno, ¿quiénes fueron las Thyssen? Y para eso vamos a situarnos dentro de este contexto histórico. Las Thyssen básicamente fueron mujeres que proporcionaban servicios de entretenimiento. Se pueden definir como una combinación entre una artista profesional, una artista escénica y una cortesana. Su rol se centraba dentro del ámbito artístico y social. Ellas proporcionaban servicios de danza, de música, frente a la realeza y frente a la clase alta, pero también brindaban servicios sexuales. Se tiene registro de su existencia desde el reino Goryeo, pero es cuando ya entran en la dinastía Joseon, cuando se establece como tal su sistema y ya empieza un declive dentro de la historia cuando parte la colonización japonesa, de ahí en adelante. Bueno, estas mujeres tenían la peculiaridad de tener una libertad, y lo pongo así entre comillas, muy distinta a las que tenían el resto de las mujeres durante la dinastía Joseon, ya que la mayoría de las mujeres no tenía acceso a educación y ellas sí, ellas tenían un acceso privilegiado de cierta forma. Se podían leer y podían escribir tanto en Hangul como en los caracteres chinos, en Hanja, y también contaban con una jerarquía interna según sus funciones. Ellas desde muy pequeñas eran instruidas en caligrafía, literatura, pintura, canto, danza y les iban haciendo distintas pruebas. De acuerdo a eso, iban quedando dentro de esta jerarquía en 3 niveles, siendo el último nivel, el tercero, el que estaba más dedicado hacia lo que era el ofrecer servicios sexuales. Dentro de los aportes artísticos y literarios que podemos encontrar de ellas, está la cultura visual, todo lo que viene siendo la estética de su ropa, su pelo, el maquillaje, la música, la danza, el teatro, como mencionaba recién la escritura, tanto en Hangul, el Hanchi también. Y algo que quiero destacar también de parte de ellas es la poesía en chillo. Bueno, acá con lo que es un exponente de este tipo de poesía de chillo, esta imagen corresponde a la adaptación de K-drama de esta protagonista que era una Kisen, que se llama Won Jin-hee. Eh, Ella fue una famosa Kisen de la dinastía Joseon. Vivió aproximadamente entre 1506 y 1560. No solo fue reconocida por su belleza y encanto, sino que también por su inteligencia y su talento sobresaliente en la literatura, donde aportó mucho en este tipo de estructura de poemas, que el chillo ya existía en sí. Es esta forma poética que se basa en 3 versos con una introducción, un desarrollo y un desenlace. Por lo general se expresa de forma cantada y con instrumentos musicales a su alrededor. Estos poemas solían hablar acerca de la nobleza y las virtudes, pero fueron las Thyssen quienes lo tomaron y lo llevaron a un esplendor mucho más profundo, más poético en el sentido de expresar sus emociones. Era un medio por el cual ellas podían comunicar lo que sentían dentro de la estructura que tenían como vida en este sistema que era tan fijo, ya que tú te convertías en una Kisen porque o tu mamá fue una Kisen o porque fuiste vendida por tus padres. No era algo, digamos, como opcional. Eran muy poquitos los casos de mujeres que optaban por su propia voluntad meterse dentro de esto. Y la educación para convertirse en una partida desde que eran demasiado pequeñas.
Bueno, la pregunta que les comentaba en un principio, a base de lo que yo encontré sobre las Thyssen dentro del contexto académico, perdón, era si es que la forma en que se representa el legado de ellas en el contexto académico histórico responde más a influencias del confucianismo en la sociedad coreana o a interpretaciones occidentales que las asocian con estereotipos de prostitución. Para eso, primero quiero analizar como estas dos perspectivas. Por un lado tenemos el confucianismo y el orientalismo, que también fue recientemente mencionado por la anterior expositora. El confucianismo lo tenemos como esta idea, este conjunto, ¿cierto?, de valores de un sistema de ética social. Es una ideología, una especie de cosmovisión de cómo se debe vivir la vida. Y dentro de este confucianismo, las mujeres tenían un rol que simplemente se limitaba a ser de esposa y madre. Y por otro lado, tenemos el orientalismo, que se propone como un sistema en el cual Occidente lo ocupa para definir y de cierta forma controlar y representar la mirada del Oriente. Es donde se reconoce aquello que es extranjero, exótico, como una fantasía que se acoge más a estereotipos sin del todo poder llegar a una comprensión real de las culturas orientales en este caso. Aquí entonces es donde yo quiero analizar cómo a base de esto podemos interpretar cómo está representada la Thyssen dentro del contexto académico. Se debe como a esta visión confucianista que las relega a la mujer de un rol y ellas no entran dentro de ese rol de esposa y de madre, o está propuesto por un lado desde la rama del orientalismo, de verlas como este sentido exótico, compararlas un poco con la idea de la geisha y también categorizarla dentro de solamente su profesión del ejercicio sexual. Para esto me quiero detener en tres puntos que se contraponen y se complementan entre sí. Por un lado, voy a apuntar a Corea del Sur por motivos obvios de que es como lo que estoy analizando actualmente en la parte histórica académica. Eh, tenemos el hecho de que existe una documentación histórica limitada y sesgada. Esto quiere decir que durante, por ejemplo, la dinastía Joseon, los académicos confucianos recopilaban documentos que trataban de retratar cómo era la vida en aquel entonces, pero ellos se mostraban reacios a incluir temas que estuviesen relacionados con las Kisen, ya que como ellas eran como una figura paradójica dentro de esta sociedad, no se hablaba de ella y por ende dentro de los registros oficiales existe muy poquita información que las menciona. Por otro lado, en Occidente tenemos la idea de un enfoque en la opresión confuciana. A esto voy, es que gran parte de la primera historiografía occidental sobre las mujeres coreanas, que incluye también a las Kisen, se centra en cómo fueron oprimidas por este sistema patriarcal confucianista. Es decir, solo las sitúan como un ejemplo para simplificar el confucianismo a una mera ideología patriarcal y presentarlas como víctimas dentro de este sistema, sin ahondar en los detalles de su vida, ni en sus aportes ni legados artísticos. El segundo punto, tenemos el estigma social y énfasis en la prostitución. Existe un énfasis exagerado en la faceta de las Kisen como trabajadoras sexuales. Esto ocurre desde la colonización japonesa, donde empezaron a perder un poco el valor artístico y el sistema que tenían previo en la dinastía Joseon. Es más, el término Kisen pasó a tener una connotación negativa, ya que se usaba para referirse a cualquier mujer que estuviese trabajando en bares o ofreciera servicios sexuales. Ya no tenía este grado de educación, de enseñanza que tenía antes durante la dinastía. Y
Luego, dentro del lado de Occidente, tengo la reducción de estatus por parte de potencias y extranjeras. Y es que no solo la colonización japonesa impactó en la imagen que se tenía sobre estas mujeres, sino que también existió una influencia militar estadounidense que proyectó hacia Occidente la categorización de las Kisen como trabajadoras sexuales y no como las artistas profesionales cualificadas que solían ser. Y para el tercer punto, tengo la escasa investigación académica. Entre paréntesis, hasta hace poco. Basándome en las citas que incluí de un comienzo, me apoyo para decir que, claro, existe muy poquitos académicos que se han dedicado a introducir la tradición de las Kisen en su contexto social y cultural a audiencias que no son coreanas. Sin embargo, en las últimas décadas se han hecho investigaciones dentro de Corea donde han encontrado distintos aportes que han hecho estas mujeres y por ende ha existido una reivindicación académica para investigarlas. Pero esto todavía está a nivel local, muy dentro de Corea del Sur y todavía no son investigaciones a las que uno tenga mucho acceso. Y por ende también va al otro punto de Occidente, que también al no tener mucho interés sobre este tipo de cosas, desde acá no se producen investigaciones. Las pocas investigaciones occidentales que existen, en su gran mayoría, son hechas por descendientes de coreanos o personas coreanas que están viviendo en Occidente y lamentablemente, como decía recién, la mayoría de las investigaciones que recientemente se están dando están mayoritariamente en coreano y existe la falta de interés a querer traducirlas. Bueno, para concluir un poco esta materia, puedo decir que en realidad son distintos los factores que llevaron a esta minimización del legado de las Kisen y no solo se puede culpar al lado de Corea o al lado occidental por esto. Existe una gran falta de material académico e historiográfico occidental y eso hace que se repliquen discursos que se basan en antiguos textos y que no están considerando las investigaciones recientes que se han hecho en torno a ellas. Si bien existe este movimiento de reivindicación por la herencia cultural de las Kisen, este todavía no se llega a ver por completo en Occidente. Y aunque ellas han permanecido ignoradas dentro de la historiografía académica por mucho tiempo, la verdad es que su legado cultural todavía está presente de distintas formas. Y con ello me quiero quedar con la investigación de Laurie Lee, donde ella propone que logremos estudiar a las Kisen no solo como artistas, sino que propone que nos enfoquemos en ellas como personas trabajadoras en la que nosotros podamos analizar esta labor artística conjunto su labor sexual eh, dentro del periodo y así recuperar el legado artístico sobre su naturaleza compuesta, no extrapolar y dividir así como no, solo fueron trabajadores sexuales o no, solo fueron artistas, sino que comprender el contexto del el momento que ellas estaban viviendo y cómo era su profesión en general. Por último, me quedo con esta cita de la autora Requis que dice, ellas dejaron su marca no solo por ser víctimas de las doctrinas y las turbulencias históricas, sino por utilizar la educación que les dieron para ser irreverentes, para sobrevivir y hacer del poema su propia voz, un canto tan fuerte que no pudiera ser ignorado. Por ende, siento que el trabajo para las futuras investigaciones es no primero revictimizarlas y culpar de todo el confucianismo y culpar también a Occidente con el orientalismo y también saber reconocer el gran legado cultural que dejaron tanto en la literatura como en el arte, en la música, en la danza, etcétera. Ahí dejo también alguna parte de mi bibliografía para quien quiera leer más al respecto, si quieren le sacan una fotito.
Y con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Catherine, muchas gracias, Matilde y Estefanía. Voy rápidamente a darle el paso a Berenice con sus comentarios para que no estemos tan sobre la hora. Muchas gracias, Tamara. Bueno, voy por el tiempo, voy a unir como las tres presentaciones que me parece que están perfectamente en diálogo, y eso es bastante enriquecedor en general para todos los que asistimos y tanto para ustedes, ¿cierto? Primero, quiero partir un poco como esta idea de que esto último que tocaba ahora Catherine, de esta idea de la escasa investigación académica que existe precisamente en nuestros temas, ¿no? Tanto en el área de la literatura como en las artes visuales. Aunque ya tiene en realidad algunos años que Asia está siendo un foco importante para Latinoamérica, en términos de investigación siempre todo es muy lento, ¿no? Así que estamos en realidad comenzando y estos estudios, estas investigaciones, en realidad yo les pido que nunca se desanimen, porque a veces somos tan pioneras o somos tan nuevas en esto que a veces nos cuesta encontrar bibliografía, personas con quienes dialogar respecto a nuestros temas o que entiendan qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque a mí en algún inicio alguien me decía japonismo, ¿qué es eso, no? O qué te refieres con japonerías, ¿no? Y nadie se daba cuenta que había mucha presencia de lo japonés en escritores latinoamericanos, ¿no? Pero ahora está creciendo este interés y estas presencias son cada vez más visibles. Así que parto un poco como con esta idea de no dejar eh, que sea algo escaso, ¿no? Hay que seguirlo nutriéndolo, hay que seguir cultivando estos espacios, pero es importante tener en cuenta que efectivamente hay escasa investigación, hay escasa materia académica en cuanto a papers, ¿no? A otros investigadores también. Así que, bueno, me parece una buena instancia en la que ahora, por ejemplo, ahora ustedes puedan dialogar, ¿no? Hablar sobre esos temas que son bastante relacionados. Y con esto voy a unas recomendaciones bibliográficas que creo que les puede interesar a las tres. Parto un poco también con algo que mencionaba Matilde en su momento sobre, claro, seguimos mencionando a Edward Said, ¿no? Parece que nunca nos vamos a cansar de Edward Said, pero bueno, tiene su mérito el señor, ¿cierto? Y con eso voy precisamente a Spivak con otro libro que tiene, que a mí en su momento me asustó mucho cuando encontré este texto, porque yo soy comparatista, y me encontré con un título de ella que se llama La muerte de la disciplina, ¿no? Y precisamente la muerte de la disciplina era la muerte de los estudios comparatistas. Y era, pero ¿cómo? Si recién estamos haciendo estas investigaciones, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos dialogando con Asia y Latinoamérica. Y bueno, no sé, a las tres les sugiero que si ya lo leyeron seguramente, sí, pero si no, que miren este ensayo largo de Bach sobre la muerte de una disciplina que no podemos dejarlo pasar todavía, porque nos permite también hacerle como un diálogo y también muchas veces no creer que porque estos autores consagrados o estos teóricos consagrados lo han dicho, no les podemos debatir, ¿no? Todavía podemos debatir que es una disciplina que no está muerta, porque al menos quizá para el caso europeo, quizá para el caso norteamericano, especial en la academia gringa, la academia estadounidense, quizá ya lo sobrepasaron, pero la academia latinoamericana todavía no, ¿no? O sea, todavía tenemos que hacer uso de esas teorías. Así que, bueno, está ese texto. Y otro más que puede servirles bastante a ustedes tres es un ensayo de Yoshio Sugimoto que se llama El capitalismo cultural, una megatendencia emergente. Y en este texto, que es un ensayo muy, muy importante y muy bueno, él propiamente lo realiza desde Asia, desde Japón, habla de cómo distinguir cómo lo oriental, para el caso occidente, debe de estudiarse desde dos categorías, desde lo popular y lo popularizado. Porque una cosa es ver cómo Asia ingresa a Occidente como algo vistoso, algo popular, pero cómo de repente tiende a ser, a caer en una categoría como de menor rango, que sería lo popularizado, ¿no? Cuando se introduce en cualquier gama de cualquier tipo de uso, ¿no? Lo que mencionaba, me parece que fue Matilde, cuando, claro, empiezan estos anuncios en revistas como Variedades, ¿no? Donde uno dice que tiene que ver esta geisha en un anuncio en una revista que quizá no tenga nada que ver con el uso que está dando el lector, ¿no? Sin embargo, ya existe y empieza a apropiarse esta Asia en un imaginario al que propiamente quizá no podía haber llegado si no era a través de estas postales, de estos anuncios, ¿no?
En el caso, por ejemplo, en México, yo recuerdo mucho que también era una revista que se llamaba Esto. La primera vez que yo vi un traje también de un kimono, era alguien, bueno, en México se toma mucho café, entonces querían, cuando querían vender a alguien té, ponían precisamente a una persona con kimono tomando té. ¿No? Y era como poner en antítesis estas dos imágenes, ¿no? La persona que tomaba el café y la persona que tomaba el té, y uno decía que tiene que ver esto, ¿no? Pero claro, son las primeras imágenes y el primer imaginario que nos recrean de lo que es Asia, ¿no? Y de que son, que ellos toman el té y que propiamente viene del Japón, ¿no? Y bueno, ahí, en el caso de Sugimoto, lo que él sugeriría es que este arte o esta visión imaginaria se ha popularizado en realidad, ¿no? Am, bueno, ese texto y otro más que es de un autor que se llama Shunsuke Tsurumi, que él es bastante interesante lo que hace porque se ha dado cuenta que en Latinoamérica y en Occidente en general, sobre todo para el caso con España, se ha dado cuenta que estamos también muy interesados en la investigación, acercándonos hacia Japón propiamente, o en el caso general Asia. Y él propone que cuando la visión occidental a la que él nos invita a realizar es que cuando pensemos en el arte japonés, tenemos que pensar en tres divisiones. Y él dice que debemos de estudiar el arte japonés desde el arte puro, esa sería una. La segunda es desde el arte de las masas. Y la tercera, un arte marginal. Porque dice que los estudios que ellos hacen en Japón, así se hacen esas lecturas del arte. Entonces dice que, bueno, que nos invita a que desde Latinoamérica también tengamos esa visión, si es que nos queremos acercar de una manera más fidedigna, entre comillas, hacia el arte japonés. Mm, y bueno, creo que, bueno, tenía muchas notitas acá, pero me gustaría también a lo mejor ver algunas manitas levantadas, creo que sería bueno también que las personas que están pudieran dialogar con ustedes. Y quizá lo último sería pensar un poco en, claro, nosotras hablamos, excepción de Catherine, del japonismo, ¿no? Pero bueno, ya parece que un poquito rebasamos la categoría. Diría que quizá, no sé si ya también incluso ya rebasamos neojaponismo y habría que replantearnos ahora qué categoría tendríamos que pensar, sobre todo para el caso latinoamericano, ¿no? Porque el neojaponismo propiamente también le corresponde a España, o son los investigadores e investigadoras españolas las que inauguran esta otra categoría, ¿no? Entonces, en algún momento, ojalá que alguna de ustedes, alguna de nosotras, nos acreditemos alguna nueva categoría para estudiar estos puentes entre Japón y entre Asia, en el caso de Corea, y Latinoamérica. Bueno, eso quería mencionarles como para unir las tres ponencias. Muchas gracias por participar con nosotras y por estar aquí. Y muy agradecida de que estén investigando Asia con Latinoamérica. Yo también soy eh, muy amante de Asia, enfocándome en Japón y sobre todo de los puentes que se tejen con Latinoamérica. Gracias, Tamara, y ojalá que haya preguntas o algo que decir. Berenice, Sí, hola. Patricia. Hola, hola. En relación a lo que comentabas, yo quería agregar que, que sí, yo entiendo que japonismo es un concepto muy europeo, y yo lo siento muy de la mano con orientalismo, y como que como que van hermanados. Y por lo menos en relación a tu pregunta, lo que yo he podido investigar ahora último, me surge el concepto de lo transpacífico como muy fuerte. Y hasta cierto punto, pues tú pensás, como hay que pensar también en nuevos términos. Entonces, claro, Transpacífico tampoco cuando uno mira, llega a los términos, nunca están nuevos, siempre ya tienen como un recorrido. Em, Siempre ya vienen medio carreteados. Pero me da por lo que he visto en varias investigaciones, en general se habla de orientalismo, se contrapone un poco orientalismo con lo transpacífico en el sentido de que se habla de orientalismo cuando hay una visión quizás un poco prejuiciosa o sesgada, pero se usa transpacífico cuando se quiere proponer un diálogo más bien desde el punto de vista del diálogo intercultural. Entonces eso me parece eso nomás quería acotar y me parece ¿cómo se dice? Un aspecto como interesante a rescatar del término. Cierto, sí, 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 de acuerdo. No sé si alguien más desea acotar algo.
Igual el profesor Johannes ya está preguntando por la mesa siguiente, así que podemos darle un cierre si desean. Y estaba a la hora. Sí, estamos Sí. en la hora. Así que, bueno, nos pidieron que si es que podíamos sacar una fotito, pero si es que quieren abrir sus cámaras rápidamente para sacar ahí un pantallacito a la pantalla. Y así tenemos prueba de esta mesa. Muchas gracias a todos sus asistentes. Espero que les haya agradado este tema. Muy interesante, con expositoras mujeres y con moderadoras mujeres. Así que poder femenino hoy en esta mesa. Y los espero en el siguiente link, en la siguiente mesa. Nos vemos. Muchas gracias por asistir. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias.